Hola, vamos a continuar con este tema sobre la materia orgánica del suelo. Vamos a la segunda parte. Como se ha mencionado anteriormente, la materia orgánica tiene influencia sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas. Con relación a las propiedades físicas, mejora la aireación por el aumento en la agregación y en la estabilidad de los agregados. Aumenta la velocidad de infiltración y la permeabilidad y por tanto se reduce la susceptibilidad del suelo a la escorrentía y la erosión. Por otro lado, mejora la estructura, por lo que también favorece la penetración de las raíces en el suelo. Esto también contribuye a una resistencia a la erosión y a mejorar los índices de consistencia y por tanto su trabajabilidad. Con relación a la mejora en las propiedades químicas, la materia orgánica constituye una fuente de nutrientes. La mineralización de la materia orgánica libera cantidades apreciables de nitrógeno, fósforo y azufre, además de algunos micronutrientes esenciales para el crecimiento y producción de las plantas. Esta liberación relativamente lenta evita las pérdidas de nutrientes por lavado. Se estima que el 90% del nitrógeno está en su forma orgánica en el suelo, del 15 al 80% del fósforo y aproximadamente el 3% del azufre está en las sustancias húmicas. Continuando con el efecto sobre las propiedades químicas, la materia orgánica participa en reacciones de absorción e intercambio iónico. Es responsable en un alto porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico del suelo. Una reducción en los contenidos de materia orgánica afecta principalmente la capacidad de intercambio catiónico en suelos ácidos tropicales. Además, controla el pH debido a la capacidad buffer de los compuestos orgánicos. La materia orgánica también forma complejos con cationes metálicos llamados quelatos. Esto es importante en la movilización de micronutrientes y en la liberación de formas de fósforo no aprovechables. Con relación a la mejora de las propiedades biológicas, la materia orgánica estimula la actividad biológica del suelo, es fuente de alimento y energía para los microorganismos del suelo, promueve la producción de reguladores de crecimiento y tiene un efecto antibiótico sobre algunos patógenos. A pesar de todos estos efectos beneficiosos de la materia orgánica en los suelos, su uso es generalmente reducido en aquellas áreas donde se usan fertilizantes inorgánicos de forma eficiente y económica. Una de las formas tradicionales de aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo bajo cultivo es la adición de estiércoles y residuos vegetales sobre la superficie. Este punto lo vamos a tratar en otra clase. Con relación a las propiedades biológicas, los microorganismos interaccionan en la rizósfera estimulados por la materia orgánica. En esta foto se pueden ver los nódulos donde se fija nitrógeno en raíces de plantas de leguminosas. En esta foto se aprecia cómo las micorrizas se constituyen en una extensión del sistema radicular de las plantas hospederas, ayudándolas a explorar el suelo en busca de fuentes de fósforo. En esta figura se pueden apreciar las diferentes interacciones que se producen en la zona rizosférica del suelo. Allí tenemos la raíz y tenemos diferentes organismos como las micorrizas, tenemos ácaros, protozoarios, nemátodos, bacterias que interaccionan con las partículas minerales del suelo. Con relación al efecto de la materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo, en esta foto se aprecia el efecto sobre la estabilidad de los agregados. En el envase de la derecha, el suelo está disperso, mientras que en el de la izquierda los agregados se mantienen estables y en este caso específico, las raíces actúan como un estabilizador transitorio de la estructura del suelo. Las lombrices también actúan sobre las propiedades físicas del suelo, tanto a través de la estabilización de los agregados al ingerir el suelo, como por la formación de canales en el perfil, que aunque no los podamos ver, son evidencia de su actividad y contribuyen al movimiento de agua y la aireación. Con relación a las propiedades químicas, en esta gráfica se aprecia el efecto de la materia orgánica sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Debido a que la materia orgánica es un coloide de carga variable, en la medida que aumenta el pH, aumenta la capacidad de intercambio catiónico por las reacciones de disociación en los grupos funcionales de la misma, tal como se evidencia en esta ecuación. El proceso de descomposición de la materia orgánica del suelo o mineralización es un proceso oxidativo o de transformación microbiana de compuestos
desde su forma orgánica a sus formas inorgánicas. Al incorporarse los residuos orgánicos al suelo, las lombrices de tierra, insectos y otros animales juegan un papel importante en la reducción del tamaño de los residuos frescos de plantas. La mineralización de los residuos orgánicos es llevada a cabo por los microorganismos del suelo que producen enzimas que catalizan las reacciones. En la fase inicial se descomponen los compuestos más fácilmente degradables y se liberan productos que incluyen CO2, agua, nitrógeno en sus formas iónicas, fósforo en sus formas iónicas, potasio, azufre, calcio, magnesio, ácidos orgánicos y otras sustancias que se oxidan de forma incompleta. Las moléculas simples liberadas al medio se combinan por reacciones de síntesis o polimerización, que es el proceso de humificación, cuyo producto final son las sustancias húmicas. En el esquema se ilustra de forma más detallada los procesos en los que está sometido la materia orgánica al suelo. Los residuos, en este caso de plantas, son atacados por los microorganismos de dos formas diferentes. Primero, los compuestos de fácil descomposición son mineralizados rápidamente y como resultado final se tiene CO2, agua y elementos esenciales en sus formas iónicas, los cuales pueden ser usados directamente como nutrientes por las plantas o ser incorporados o inmovilizados por los microorganismos para realizar su actividad metabólica. Y segundo, los compuestos más resistentes son mineralizados lentamente y conjuntamente con las sustancias resintetizadas de origen microbiano constituyen el humus, el cual con el tiempo puede ser descompuesto lentamente, produciendo nuevamente formas iónicas simples a ser usadas por las raíces de las plantas. Del esquema anterior podemos diferenciar dos fracciones o pools importantes a nivel de su efecto sobre las propiedades del suelo: la materia orgánica lábil y la materia orgánica humificada. La materia orgánica lábil se compone de residuos frescos, así como también residuos levemente descompuestos. Se presentan como raíces y otros materiales que se incorporan al suelo y están disponibles para los microorganismos con relativa facilidad. No están fuertemente asociados a las partículas minerales y se pueden separar fácilmente del suelo. Por otro lado, la materia orgánica humificada es relativamente estable. Por lo general recibe el nombre de humus. Está fuertemente ligada con las fracciones de arcilla y limo y permanece en el suelo por largos periodos de tiempo. La materia orgánica asociada con las partículas minerales del tamaño limo parece ser más estable que cuando se asocia con las arcillas. La tasa de descomposición es bastante lenta, de 2 a 5% anual. Vamos a hablar ahora de los complejos órgano-minerales. Las partículas de la materia orgánica se encuentran descompensadas eléctricamente y debido a su gran superficie presentan un alto poder de absorción para la fracción inorgánica. Es notable la facilidad con la que la materia orgánica tiende a unirse con la fracción mineral, en particular con los cationes, las arcillas y los óxidos de hierro y aluminio, formando complejos órganos minerales cuyas características se relacionan con la mayor parte de las propiedades físicas y físico-químicas de los suelos. La formación de complejos órgano-minerales es debida a varias causas. Primero, en la superficie de las arcillas predominan las cargas negativas y atraen a los cationes. Segunda, la materia orgánica se encuentra unida a los grupos hidroxilo de los bordes del mineral que se encuentran débilmente coordinados y que pueden ser protonizados o disociados dependiendo del pH. Los hidroxilos protonizados confieren una carga positiva a las superficies del mineral y se atraen a las moléculas de materia orgánica con carga negativa debido a sus grupos carboxilos. Debido a la necesidad de protonización de los grupos hidroxilos, estas uniones solo pueden ser posibles en medios básicos. Aparte de los filosilicatos, los óxidos de hierro y aluminio presentan superficies cargadas positivamente que atraen a las moléculas de materia orgánica. El tipo de complejo órgano-mineral está influenciado por las características del suelo. Veamos algunas situaciones distintas. Tenemos suelos neutros, aireados y biológicamente activos. En estas condiciones, la humificación es muy intensa, llegando hasta ácidos húmicos o humina, poco móviles de elevado peso molecular. En estas condiciones, la arcilla es estable. Existe en el medio cationes como calcio y magnesio que actúan como agente coagulante
y se obtiene complejo órgano-mineral con calcio y arcilla. Permanece floculado. En estas condiciones la arcilla es estable. Existen en el medio cationes calcio, magnesio que actúan como coagulantes y se obtiene un complejo de materia orgánica calcio-arcilla que permanece floculado, que es lo mismo, es estable, y favorece la formación de la estructura del suelo. Por otro lado, en suelos ácidos y biológicamente poco activos, en este caso la materia orgánica no se polimeriza. Existen muchos compuestos orgánicos ácidos poco polimerizados. Hay poca actividad microbiana además. En estas condiciones, la materia orgánica tiene un fuerte carácter ácido. Las arcillas son inestables y sus superficies pueden protonizarse. En el suelo hay pocos cationes porque es un medio ácido, pero a estos pH existen hierro y aluminio en solución del suelo y se forman complejos organominerales, materia orgánica, hierro y materia orgánica, aluminio, que son solubles o pseudosolubles, dando lugar al proceso de podzolización. El proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo depende de varios factores, como lo es el tipo, cantidad y actividad microbiana y de enzimas, las características del suelo, tales como pH, textura, niveles de nutriente, entre otros, el régimen de humedad del suelo, la cantidad y calidad de la materia orgánica, es decir, el tipo de residuo, su relación carbono-nitrógeno, contenido de lignina, celulosa, polifenoles. El régimen de temperatura también es importante, la alternancia de humedecimiento y secado, el manejo que se le dé al suelo, especialmente lo relacionado con la labranza, la aplicación de enmiendas, el uso de pesticidas y cualquier otra práctica que afecte las poblaciones de microorganismos. Y finalmente, la formación de complejos organominerales, los cuales protegen a la materia orgánica de la descomposición. Vamos a hablar de la materia orgánica como fuente de nitrógeno. Dado que en el suelo no existen minerales que a través de un proceso de meteorización liberen nitrógeno, las únicas fuentes del elemento son la materia orgánica, los fertilizantes comerciales nitrogenados y el nitrógeno atmosférico que puede ser fijado de forma simbiótica o asimbiótica por los microorganismos del suelo. La mineralización se realiza a una temperatura óptima entre 25 y 35 grados centígrados y en el caso del nitrógeno se realiza en 3 fases: aminización, amonificación y nitrificación. La aminización es la transformación de proteínas en aminoácidos. La amonificación es la transformación de aminoácidos en amonio y la nitrificación es la transformación de amonio a nitratos. Esto se produce en 2 fases. Primero pasa de amonio a nitritos y seguidamente de nitritos a nitratos. Estos procesos los vamos a ver con detalle cuando estudiemos el elemento nitrógeno. De igual forma, es importante tomar en cuenta la calidad de la materia orgánica del suelo o de los residuos incorporados para evitar la inmovilización, que no es más que la absorción de nitrógeno mineral por parte de los microorganismos. Este proceso de inmovilización es transitorio y contrario a la mineralización. Además del nitrógeno, también afecta a los elementos fósforo y azufre, por lo que es importante tomar en cuenta las relaciones carbono-nitrógeno, carbono-fósforo y carbono-azufre de los residuos que se incorporen al suelo. En esta ecuación se muestran los procesos de mineralización e inmovilización. En el caso de mineralización es el paso del elemento de su forma orgánica a inorgánica y la inmovilización es el paso del elemento de su forma inorgánica a su forma orgánica. Vamos a hablar ahora de la relación carbono-nitrógeno. Este es un índice de calidad de la materia orgánica porque permite evaluar la descomposición de los restos orgánicos en los suelos. Una relación carbono-nitrógeno menor de 30 indica que el elemento es liberado a las plantas vía mineralización. En condiciones naturales, el suelo tiene una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente de 12 a 1, es decir, 12 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Una relación carbono-nitrógeno menor de 30 se considera baja. Por otro lado, cuando la relación carbono-nitrógeno es mayor de 30, significa que el elemento liberado es bloqueado o asimilado por los microorganismos o, lo que es lo mismo, se inmoviliza. Cuando se produce la inmovilización, los microorganismos compiten con las plantas por el elemento. En este caso de nitrógeno habría lo que llamamos hambre de nitrógeno. Los hongos y las bacterias se multiplican rápido,
se produce una deficiencia temporal de nitrógeno para los cultivos y al adicionar materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno cambia. Entonces, una relación carbono-nitrógeno mayor de 30 es alta y promueve la inmovilización. En el caso de los residuos orgánicos incorporados como abono, los procesos de transformación son los mismos que hemos mencionado anteriormente. Primero, se produce una transformación química inicial con pérdida de sustancias orgánicas y elementos minerales solubles como fósforo, nitrógeno, potasio y sodio. Después, una acumulación y destrucción mecánica por acción de los animales que reducen el tamaño y mezclan estos materiales con la fracción mineral. Y posteriormente se produce una alteración química. La composición y la estructura de este producto va a ser completamente diferente a el material original. La transformación de los residuos orgánicos incorporados al suelo está limitada por la existencia de todos aquellos factores que afectan a las poblaciones de los microorganismos encargados del proceso, tales como la ausencia de agua, la baja temperatura, la acidez del suelo o la presencia de algunos elementos tóxicos, la carencia de nitrógeno o el aguachinamiento permanente. Los microorganismos necesitan carbono y nitrógeno en sus procesos metabólicos y lo toman de los restos vegetales en descomposición. Necesitan el carbono como fuente de energía, lo oxidan y lo devuelven a la atmósfera como CO2. El nitrógeno lo incorporan al protoplasma y por ser minoritario en los residuos puede llegar a ser un factor limitante en el proceso de descomposición. En el cuadro se presentan algunas relaciones carbono-nitrógeno de materiales orgánicos que se incorporan al suelo con fines agrícolas. La incorporación de acerrín, por ejemplo, promueve la inmovilización dadas sus altas relaciones carbono-nitrógeno mayores de 30, mientras que los residuos de leguminosa promueven la mineralización. Como se mencionó anteriormente, en los últimos años ha surgido un gran interés en el estudio tanto de la materia orgánica nativa como de la incorporada como abonos orgánicos, por lo cual se han desarrollado gran cantidad de métodos para su evaluación, entre los que se destacan la estimación de la cantidad y actividad de los microorganismos, con medidas como biomasa microbiana, respiración basal, entre otros, los contenidos de los diferentes compuestos, carbono orgánico total, nitrógeno total, lignina, celulosa, polifenoles, etc. El fraccionamiento físico de la materia orgánica, determinando la fracción ligera, la fracción pesada y la materia orgánica protegida en los agregados. El fraccionamiento químico de las sustancias húmicas basados en su solubilidad y la medición de las tasas de descomposición. De estos estudios se ha podido estimar la proporción y el tiempo de residencia o recambio de cada una de estas fracciones, tal y como se aprecia en el cuadro. Entre las fracciones de mayor labilidad tenemos la biomasa microbiana y la fracción ligera, y entre las fracciones más recalcitrantes tenemos la materia orgánica protegida, tanto física como químicamente, en los agregados del suelo. Como se ha mencionado anteriormente, los suelos bajo condiciones tropicales no son ni mejores ni peores que los que están bajo condiciones de clima templado. Solo son diferentes y hay que manejarlos de forma diferente. La materia orgánica en condiciones tropicales se caracteriza por los bajos contenidos, tanto en áreas cultivadas como en zonas naturales. También por un manejo con deforestación y quema de los residuos en los sistemas agrícolas tradicionales, altas temperaturas ambientales, lo que produce altas tasas de descomposición, y también pérdidas de materia orgánica por erosión del suelo en zonas con pendientes de moderadas a altas. Para el manejo de la materia orgánica del suelo en condiciones tropicales se sugiere sistemas de labranza conservacionista, donde se mantenga el suelo cubierto en las épocas de mayor intensidad de lluvia. Además, la disminución de las operaciones de labranza disminuye las tasas de mineralización. Dejar los residuos muertos en superficie o los restos de cultivo, esto es lo que se llama efecto mulch, ya que aunque no incrementan el contenido de materia orgánica de forma apreciable, permiten proteger el suelo del impacto de las gotas de lluvia y mantener la humedad en el suelo. También el uso de estiércoles y compost en aquellos casos donde sea necesario mejorar el contenido de nutrientes. La rotación de cultivos siempre que se pueda, ya que es favorable en todas las condiciones. Dejar el suelo en barbechos o descansos
y el uso de prácticas como abonos verdes, cultivos asociados y disminución de la quema. Vamos a ver ahora algunas fotos sobre los temas que hemos hablado hasta ahora. Fíjense en este detalle del ataque de los microorganismos a los residuos en descomposición. En este caso son hongos. Acá tenemos la incorporación de residuos de alta relación carbono-nitrógeno en cítricas. Esto puede provocar inmovilización de nitrógeno y provocar deficiencias al cultivo. Acá tenemos un detalle de la siembra de ajonjolí bajo siembra directa en la localidad de Turén, estado Portuguesa. A pesar de lo pequeño de la semilla y la gran cantidad de residuos en superficie, la siembra del cultivo a chorro corrido permitió la emergencia a través de los residuos sin mayores problemas. Acá tenemos un detalle de la fabricación y aplicación de abonos orgánicos tipo compost en Quíbor, estado Lara. Este material se fabrica con recursos locales de la finca y en evaluaciones que hemos realizado en la facultad, no se ha apreciado un mayor efecto de la aplicación de este compost sobre el contenido de materia orgánica del suelo. Esto es posiblemente debido al manejo que se realiza del mismo, aplicándolo en el riego en lugar de incorporarlo al suelo. El efecto que puedan tener los diferentes abonos orgánicos sobre los cultivos va a depender de las propiedades del suelo y de la calidad de la materia orgánica. En este trabajo de Ruiz y colaboradores del 2007 se evaluó el efecto de diferentes fertilizantes orgánicos aplicados en una dosis de 30 megagramos por hectárea sobre el rendimiento del cultivo de cebolla en un suelo franco-limoso de alto contenido de nutrientes localizado en el Valle de Quíbor, estado Lara. Como se aprecia en la figura, los mejores resultados se consiguieron con el bagazo de caña de azúcar. Esto es debido a que el suelo, más que nutrientes, que es lo que le aportan los estiércoles, requiere mejorar sus condiciones de aireación y eso es lo que hace este material de bagazo de caña, que es más lignificado y poco susceptible a la descomposición. En este otro trabajo de Díaz de 1993 se estudió la interacción labranza-abono verde en el rendimiento de materia seca de maíz en un suelo ubicado en Turén, estado Portuguesa. En la figura se aprecia un ligero incremento en la acumulación de materia seca de maíz cuando se incorporó el abono verde de leguminosa en comparación con el barbecho, solo bajo labranza mínima. Bajo labranza convencional no se produjo ningún efecto, o por lo menos ninguno de los efectos deseados. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar sobre este tema. Gracias por su atención.